doctor Iván. Hola de nuevo, soy Luis Canseco, bienvenidos a esta transmisión en donde estaré charlando con el doctor Miguel Ángel Ontiveros, quien como sabemos profesor, investigador y doctor en neurociencias en el Departamento de Bioingeniería en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, en Campus Toluca, y con el doctor Iván Martínez, quien es profesor, investigador y doctor en matemáticas en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Puebla. También esta tarde nos acompaña Victorino Morales, director del MUI, y Hugo Díaz, curador del MUI. Un gusto volver a verlos. Esta tarde hablaremos de los fake news en tiempos de COVID y nuestros profesores invitados al proyecto de residencias platicarán de la veracidad de esta información, ya que en estos tiempos las redes están saturadas de información inexacta. A nuestros seguidores, pues no duden en hacer comentarios y preguntas durante toda la transmisión. En esta primera ronda charlaremos con el doctor Miguel Ángel, que nos hará, pues ahora sí que la primera presentación de las fake news. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gusto saludarlos nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, iniciemos, ¿no? Con la primera fake news para que nos dé tiempo de charlar más de todos los temas que vienen, ¿no? A ver. Listo, no sé si se logra alcanzar ahí. Sí. Bueno, ¿nos escuchan? Sí, Hola. sí. Sí, creo que Luis. ¿Sí? ¿Ya? Ya estamos, Luis. Ok. Bueno, pues iniciamos con esta, ¿no? De la fake news de lo de Barbosa, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poquito, Miguel, sobre este tema, sobre estos, pues estas cosas que están saliendo a partir de estas noticias, ¿no? De como las soluciones caseras que están habiendo. No sé si vi mal, los componentes de esta dieta era enriquecida con ajo, ¿no? Y muy picante o no, Sí es cierto esto, lo que se promueve Un de la caldo de receta. pollo con su ¿Víctor? cebollita y su chile bien picoso y ajo, así decía Barbosa. Y ajo. Ok, bueno. Bueno, ustedes saben, en México el ajo prácticamente ha tenido una amplitud de usos tremendos. Para enfermedades bacterianas y para algunos otros patógenos sí ha habido información recabada respecto a poder generar algún efecto sobre ese tipo de entidades, pero aquí estamos hablando de un virus, ¿no? De una partícula, algo que ni siquiera es una célula, y una dieta enriquecida con ajo y otros elementos. No hay una validación respecto a que se disminuya la carga viral de un paciente con los efectos que puede promover las moléculas, como la lina que puede tener el ajo como tal. Incluso también ese otro tipo de componentes del caldito y que incluso han llevado a platicar también, ¿no? Que modificando el pH, pues, de los humanos como tal. El pH fisiológico de todos los seres humanos, de los tejidos, de nuestras células, está entre 7.4, 7.3 aproximadamente. Si nosotros variamos esa condición, es una cosa tremenda, ¿no? Podríamos enfermarnos de una forma muy grave. No digo que no sea bueno como tal, simplemente no hay una evidencia concluyente a ese respecto. Que si bien una dieta enriquecida con, no sé, cebolla, ajo, frutas, verduras, que sean prominentes, bueno, no solo hace bien contra un virus, puede ser una dieta significativa que se toma a lo largo de la vida, no solo ahorita para coronavirus. Pero bueno, en sí los componentes de este caldito, esta receta de la abuelita, se tenían que
tomar bajo un control experimental una validación adecuada, ¿no? Y bueno, hacer ese tipo de investigaciones para ver si estos componentes en realidad pueden tener un efecto contra alguna biomolécula de un coronavirus. Ok, bueno, pues muy bien. Entonces creo que pasamos a la siguiente. ¿O alguien quiere agregar algo a la plática? Pues no, a mí sí me quedaba como esa curiosidad, ¿no? Si realmente como existen estas soluciones caseras, ¿no? Porque hay gente como antimedicinas precisamente que defiende que dietas, digamos que agentes como cúrcuma, como ajo precisamente, pueden llegar a, digamos, a mitigar, a solucionar o a fortalecerte contra una posible infección. También se comentaba mucho que la gente que, digamos, que tenía diabetes o otro tipo de enfermedades colaterales es la que tenía mayor tasa de mortandad. ¿Qué tan, digamos, tan cierto o falso es esto? Claro, miren, los estilos de vida siempre son muy importantes. Si de toda la vida, no digamos ahorita ante coronavirus, los seres humanos tienen un estilo de vida que conlleva a una dieta que tiene nutrientes adecuados, una actividad física, el estar evitar fumar o el alcohol o eventos, traumatismos craneoencefálicos, todos esos elementos pueden generar a que nosotros a nivel histológico, es decir, nuestros tejidos a nivel bioquímico, podamos responder mejor ante cualquier patógeno. No estemos apuntando solamente hacia coronavirus. Me parece que estas noticias hablan de esas recetas caseras para poder atacar o poder contrarrestar una infección viral. Entonces, ahí sinceramente tenemos que utilizar la farmacología específica, tenemos que utilizar tratamientos ya validados para poder darle mucho más esperanza a los pacientes, ¿no? Pero bueno, como lo mencionaba hace rato Hugo, un estilo de vida adecuado es algo que se hay que tomarse para toda la vida, ¿no? No solamente para ahorita una pandemia ante coronavirus. Ok, pues ¿qué les parece si pasamos a la siguiente? Ok. Ok. A ver. No sé si ya se ve. Ok. Cifras reales sobre coronavirus. Hay algo muy importante que tenemos que mencionar. El problema de esta cepa de coronavirus es que puede no prender síntomas en un paciente, ¿no? Puede ser asintomático. Entonces, como la lógica de las naciones, un gran error que han tenido es que solo aquellos que están presentando algún síntoma son los que estamos explorando con pruebas, haciendo el test para tener la validación presenta el síntoma y tenemos que confirmarlo, ¿no? Con alguna técnica molecular para evidenciar que tenga el virus. La bronca es que este coronavirus puede haber gente que lo esté portando y que no presente síntomas y que no está siendo monitoreado y puede estar contaminando, puede estar propagándolo, ¿sí? En ese sentido, entonces, las cifras reales de gente que está infectada o no infectada, eso va a depender mucho de qué tanto los países inviertan en las pruebas para poder estarlo monitoreando adecuadamente, ¿no? El caso, no sé si de Corea, donde ellos están probando, creo que una de cada 250 personas, y es por eso que pueden atinarle a gente que tiene el virus, que no tiene la sintomatología, pero es capaz de propagarlo, ¿no? Como tal.
Entonces, las cifras reales se estarían dando en función de qué tanto las naciones estén buscando de una manera intencionada la presencia del virus. Tenga o no tenga síntomas, sí, todos los habitantes de estas naciones como tal. Entonces, sí, una cifra real como tal puede ser una aproximación a veces, pero bueno, aquí pues depende de otras metodologías para dar una cifra muy, muy acertada, ¿no? Es difícil, es difícil. Y Miguel Ángel, y en este caso, por ejemplo, que se venía manejando una cifra, yo digo, aquí también Iván nos podría ayudar bastante a entender que se viene manejando una cifra y de repente están, ¿saben qué? Posiblemente esta no sea la cifra real porque es exponencial, ¿no? O sea, ¿qué tan válido científicamente, y lo puedo decir científicamente en términos ya de impacto social, es manejar este tipo de información? Bueno, lo que corresponde a la parte de los datos, bueno, ha causado controversia esa información, ¿no? En relación a la cantidad de casos. De hecho, lo que se ha platicado aparte, en los informes que se dan sobre el estado el avance de la pandemia, es que se ha hecho un estudio estadístico basado en algo que se llama la vigilancia centinela, que en realidad, como sí se menciona, es un método de estudio que está bien establecido. De hecho, hay una guía operativa que uno puede investigar en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, que se llama Guía Operativa para la Vigilancia Centinela de la Infección Respiratoria Aguda Grave, que de hecho este estudio se empezó a desarrollar desde la década pasada, cuando empezaron a presentarse epidemias de este estilo. Entonces, por ejemplo, un detalle importante que se podría mencionar al respecto es que la vigilancia que se puede dar en este tipo de propagación se puede dar de dos tipos: basada en eventos y basada en indicadores. Basada en eventos corresponde a la situación en la cual uno analiza los casos, o sea, todos los casos que conoce, y a partir de ellos hace un estudio y hace una estimación de la cantidad exacta de casos. Hay otra vigilancia que se llama basada en indicadores, que esencialmente es en lo que se sustenta la vigilancia centinela, como que empiezan a buscar valores o índices que van mostrando un cambio respecto del comportamiento que originalmente había. El detalle es que es un estudio estadístico, o sea, lo que se tiene que hacer es hacer una selección de sitios de vigilancia. Entonces ahí es la parte importante. O sea, para que sea un estudio válido, se tiene que asegurar que los sitios que se eligen para hacer la vigilancia y para hacer el estudio sea adecuado. Por ejemplo, que sea factible, que sea sostenible, que haya una representatividad, o sea, que se puedan obtener datos fehacientes, que se puedan, a partir de ellos, permitan inferir el comportamiento en este caso de la epidemia, y poder hacer un análisis e interpretación de datos. O sea, esta parte, todo lo que está detrás del método está bien establecido, bien fundamentado. Ciertamente es un estudio estadístico, y lo que se puede asegurar es que el número de casos que presentan es en base a esta vigilancia centinela. O sea, es como un estudio muestral del comportamiento que se da de manera global. De hecho, sería muy interesante, por ejemplo, revisar el informe que hicieron precisamente el día de ayer. Ayer en la mañana y en la tarde hicieron un estudio sobre los resultados que han obtenido en base a los modelos. Y en particular en la presentación del informe de la noche, pues por primera ocasión dieron una cantidad aproximada del número de infectados que o bien podría haber, o de hecho ya estuvieron infectados y ahorita ya no presentan los síntomas. De hecho, la cantidad que manejaban, de acuerdo a ese estudio, es que aproximadamente estiman que hay 55.950 casos aquí en México. O sea, eso en base a, si se revisa uno las estadísticas, ahí hacen la explicación de qué elementos y qué datos son los que ocuparon para poder llegar a esa estimación. De hecho, es un estudio interesante porque sí se sustenta, por ejemplo, en las unidades de salud que hay. De hecho, mencionan que fue en alrededor de 26,000 unidades de salud de donde se obtuvieron esos datos, y se consideraron las principales enfermedades, al menos las que están relacionadas con los síndromes
llaman síndromes clínicos, que es infección respiratoria aguda, neumonías e influenza. Entonces, en base a esos datos y en base a hacer un análisis de los casos que se obtuvieron por cada unidad, pudieron ellos estimar esa cantidad aproximada. Pero sí, Miguel, sería una estimación de la cantidad posible de casos que podría haber ahorita. Iván, entonces estaremos viendo que también están subestimando, o sea, que las cifras que están entregando a través de las noticias están subestimadas, están un poco distantes a lo que es un dato, pues, correcto. No sé cómo tú veas eso. Bueno, detrás de cuando se hace el estudio mediante este modelo, se parte de esa característica que se menciona, que por cada caso que se conoce, en realidad debe haber entre 8 o 10 casos. Y la razón es esa. Lo que pasa es que no se pueden, al menos en base a este modelo, no se pueden detectar todos los casos. Lo que se puede hacer es estimar la cantidad posible de casos. Oye, y bueno, por ejemplo, en otros países como, no sé, Italia, España, Estados Unidos, o sea, estos números que están presentando están subvalorados. Me refiero a que todavía estaría pues un poquito más incrementada la cifra como tal, ¿no? Sí, seguramente, sí. Incluso en los países donde hay la mayor cantidad de infectados, en realidad la cantidad real sería mayor. Sí, aquí en México, decíamos, se estima que son esos. Incluso cuando Angela Merkel aseguraba que ellos esperaban que alrededor del 70% de la población en Alemania se infectara, pues lo hacía en referencia a esta información. O sea, no es que todos se vayan a infectar en este momento, pero eventualmente, pues la mayor parte de la población se podría infectar. Claro. Que eso también en algún sentido ayuda, bueno, digo, si se le da una ventaja, el índice de mortalidad entonces ya no sería tan alto, porque ahorita la cantidad o el índice que se maneja es en base a los casos conocidos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la ventaja sería que el índice no es tan alto como lo podría uno suponer. Ya, bueno. A final de cuentas, yo creo que el tiempo y las estimaciones y las validaciones de todas estas formas de diagnosticar nos van a dar ahí, sí, otras respuestas, por supuesto. Sí. Pregunta aquí en la audiencia, ¿no? Además de los hospitales, ¿qué sitios serían óptimos para la interpretación del comportamiento? Pues... el comportamiento de... ¿Otra vez podrías repetir la pregunta? Sí, lo que pasa es que de esto, tenemos una preguntita aquí del público y creo que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con lo que estaba platicando. Iván. Del comportamiento, exactamente, de las cifras, ¿no? Y decía que se toman de ciertas unidades, ¿no? Preguntaba a esta persona, aparte de los hospitales, ¿qué sitios serían óptimos para la interpretación de este comportamiento, ¿no? O sea, o únicamente de cifras de hospitales o de otras unidades. Ya. ¿Quieres comentar algo, Iván? Bueno, según lo que presentaban del informe, al menos en relación a los datos, es que la información la van recolectando de las unidades clínicas. Claro. De hecho, por eso a veces la información no está actualizada, porque se hace un corte de datos, no sé, cada semana, y entonces a partir de ahí se empieza a modificar la información. Yo no estoy muy enterado de cómo se puede optimizar esa información. Por ejemplo, hay laboratorios clínicos que a lo mejor también se podrían emplear, pero lo que yo entendí en base, y lo que han mencionado en base a los resultados, es que se basan con la información que obtienen de todas las unidades clínicas. De las 26 unidades clínicas. Claro, incluso en México hay centros de referencia epidemiológica, o sea, institutos especializados en la detección, que a final de cuentas, cuando se entregan los informes gubernamentales, es un acopio de todo lo que son estos centros, todo lo que reportan los hospitales, como casos confirmados por la tecnología correspondiente para diagnosticarla y emitir una cifra, ¿no? Pero fuera de esto, o sea, solo reportamos lo que se puede medir, no lo que se tiene a la mano como tal. A final de cuentas, pues sí, son datos aproximados, es a lo que vamos, ¿no? Es una aproximación a final de cuentas.
Bueno, pasamos a la siguiente fake news y creo que hacemos como un corte para contestar la del público, que creo que está igual muy interesante la pregunta. Entonces, la siguiente... ¿Está hablando Victorino? Perdón, no lo... Perdón, tenía en mute. No, yo creo que Okay. esta noticia está en relación a lo que habíamos comentado, ¿no? De la vacuna y las posibles curas, ¿no? Claro, ahorita yo creo que hay una urgencia generalizada, ¿no? Ya quisiéramos todos poder tener una vacuna contra coronavirus para poder protegernos. El problema es que el desarrollo de una vacuna conlleva mucho tiempo, o sea, un tiempo considerable. Hay que hacer pruebas, son 3 fases para generar una vacuna como tal. Primero hay que probarla en modelos celulares, luego en animales, luego en una corte pequeña humana, luego ya pues, arriesgarnos a probarla en más humanos como tal, o sea, ir amplificando la escala para la prueba. Pero esas vacunas tienen que ser vistas por farmacovigilancia, o sea, demostrar que son seguras también a través del tiempo. O sea, es decir, las vacunas que nosotros hemos disfrutado, pues, para generarnos una protección, han tardado años considerables para poder ya validarlas, ¿no? Entonces, la urgencia por una vacuna como tal, no sé, tal vez a veces sí puede representar que por esa premura puedan estarse, no sé, volando ciertos controles necesarios para su elaboración. Es decir, se tiene que dar un tiempo y un protocolo fortalecido para dar una protección en ese sentido. Yo creo que, bueno, Trump está viendo ya que otros fármacos puedan estar o no generando una respuesta correcta contra los síntomas, pero digo, eso depende mucho también entre las razas humanas, entre las áreas geográficas, o sea, hay muchas variables implicadas. Para atreverse pues no sé, a comprar muchos fármacos contra malaria para curar, o sea, o estar generando un frente farmacológico contra el coronavirus, depende, o sea, hay que validar toda esa información, ¿no? Yo pienso que esta pandemia está generando este panorama de miedo, puede hacer que se tomen decisiones incorrectas en ese sentido, pero tenemos que basarnos en la evidencia, ¿no? Tenemos que basarnos en datos que puedan dar una interpretación correcta del uso de ciertos fármacos. Muy bien. ¿Pasamos a la pregunta o otra fake news? No, pues si quieres la pregunta, ¿no? Para ir contestándole al público. Ok, bueno, dicen, ¿creen que algunas, si no todas de estas fake news son impulsadas por el gobierno de México para sembrar el caos y el miedo y aprovecharse de esta situación? Iván, ¿qué opinas? opina? Yo creo que no, de hecho yo creo que el problema que ha habido ahorita es que hay demasiadas noticias falsas y de hecho la mayoría de las noticias, si uno las investiga, al menos en el aspecto nacional, trata de contradecir los resultados que se van presentando. Digo, al menos opinando en lo referente a los datos, como que se ha manejado mucho esa información, ¿no? De que se esté ocultando información, de que los datos no son reales, de que en realidad la situación está muy grave. Si uno investiga, por ejemplo, al menos los estudios en los que se basan para ofrecer los resultados, pensando en los modelos matemáticos, que igual les comentaba ayer, incluso mencionaba las instituciones que han colaborado, al menos en esa parte yo no creo que vaya del sentido, al menos en ese sentido de que se estén promoviendo noticias falsas.
De hecho, hay muchas noticias que al contrario, yo siento que más bien afectarían el desarrollo social, económico y político del país. Entonces, que estén diseñados con el sentido de a lo mejor buscar controlar en algún sentido la idea o de que es una situación más grave de lo que podría parecer. No, yo no creo estar seguro de eso. Posiblemente sí haya situaciones donde haya noticias que se podrían cuestionar, ¿no? O a lo mejor la manera en la cual se presenten los resultados se podría analizar hasta qué punto son correctos al 100%, pero a lo mejor de eso a que se estén generando noticias falsas con la intención de alterar el sentido o de la situación, yo no estoy muy seguro de ello. Sí, pienso igual que Iván. Al contrario, sería un efecto perjudicial estar generando, si este caos, si de por sí ya la población tiene miedo, ¿no? Y metiendo todavía más, poniéndolo más leña al fuego, como decimos, ¿no? Estar ahí generando más sensación de incertidumbre, de miedo, pues sería todavía mucho más contraproducente. He estado revisando, hay aproximadamente más de 320 informaciones, o sea, de fake news que están afectando, pues, que están circulando. Entonces, caray, si yo recibo una información, no debo compartirla luego, tengo que pararme, reflexionar, sí, como dice Iván, ver si la fuente, o sea, o alguna forma de poder confirmar esa información, es decir, reflexionen un poquito cada que tengan este tipo de noticias para poder ya estarlas propagando, ¿no? Porque a veces esto se hace de una forma inconsciente y simplemente está agravando el problema, ¿no? No sé qué opinen los otros compañeros. O clásicamente, ¿no? El por si sí o por si no, la comparto, ¿no? Exacto. Sí, claro. Yo había visto que México es de los principales, está en el top 5, top 10 de los países que más fake news tienen. O sea, de todo el mundo. Caray. O sea, es como una, así como decían, ¿no? De 10 noticias que hay, unas 2 son verídicas y las demás son exageraciones de la misma o alteraciones de todo lo que es del tema, se puede decir. Entonces, sí es como demasiada la cantidad de información que se está haciendo y la saturación que estaba viendo. Yo estaba viendo también de estas personas en España que cada vez que el gobierno llega a dar una nueva iniciativa de cuidarse y de todas las precauciones o nuevas situaciones, ya la gente ya está harta, ¿no? También de saber todas estas cosas de las que están pasando, que ya llega un punto de saturación en que, pues, bueno, también me gustaría saber cómo, y con Iván y contigo, cómo ven esta parte de la saturación en esta cuarentena, ¿no? Cómo cada persona lo va a vivir distinto, pero pues sí, es como empaparse de todas estas fake news y de todas las noticias y hacer esta purga de todo esto, ¿no? Pues sí, particularmente, claro. Perdón, Miguel. Adelante, Iván, por favor. O Iván, no sé quién comentaba. No, es que esa cifra que dijo de que era el quinto lugar que somos el quinto lugar en donde más se propagan o sea, pues qué vergüenza, ¿no? Ahí somos de los más chismosos, pues, y no reflexionamos la información. Y sí, como dice Luis, ahorita estamos expuestos y saturados de un montón de información, ¿no? Pero bueno, aquí depende de nosotros esa conciencia en estar promoviendo, estar apoyando pues a un comportamiento correcto frente a una pandemia, ¿no? Y si nosotros estamos propagando una información un tanto irreal, pues estamos colaborando hacia un efecto muy negativo, ¿no? Por supuesto. Ok, Luis, no sé si vamos a la siguiente y hay una pregunta ahí que se me hace muy ad hoc a la siguiente fake news. Ok, pues esperamos entonces con la pregunta y vamos con la fake news. Ok, no.
¿Sí se vio? Sí, ¿verdad? Sí, es esta de los aumentos de la neumonía típica, ¿no? En México. Claro. Así es. Ok. Sí, bueno, no sé si Iván quiera comenzar o comienzo yo. Adelante, Iván, ¿qué Miguel, opinas? adelante. Sí, este síndrome respiratorio agudo, estas neumonías atípicas, pueden ser sumadas a lo que son casos positivos, pero tal vez lo sean, tal vez no. Que a final de cuentas, por el efecto pandémico del virus, estás a suponer que sí, que hay que pueden estarse generando más casos de los que se reportan. Digo, con los métodos de diagnóstico y con lo que se está reportando, no se requieren, no sé, otros elementos para dar una veracidad en las cifras. Lo peligroso sería que si se estuvieran generando eventos de muerte por enfermedad respiratoria que no se estuvieran reportando como casos positivos a coronavirus, eso sería algo muy grave, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, yo pienso que su labor como administrativo de toda una nación sería reportar exactamente y validar aquellos casos de neumonía atípica, ¿sí? Incluso a nivel post-mortem se podría generar un diagnóstico, ¿no? Por coronavirus. Pero bueno, eso es cosa de las metodologías que siguen. No tengo otros elementos para poder decir sí o no ante esta información. No sé qué opina Iván. Sí, bueno, me di la tarea igual de investigar la información sobre los datos. Por ejemplo, en el año 2000, en el año 2020, al menos hasta las últimas 2 semanas, me parece, había habido 38.802 casos durante todo el año. Pero de hecho resultaron ser 9.454 casos menos que el año pasado. O sea, en realidad no es que, bueno, en base a los datos que se manejan, pues no se ve que haya una modificación sustancial. Lo que sí pasa, y es lo que mencionaban en algunos estudios, es que en algunos estados se aumentó los casos de neumonía típica comparados con otros. Por ejemplo, en Baja California aumentó como en 500, pasó de 2.100 a 2.600, en Baja California Sur también, en Sinaloa, en el norte, en Coahuila. En otros estados bajó, por el contrario, lo cual hizo que al final pues hayan sido en total menos casos que en el año anterior. Posiblemente sí haya algunos casos donde haya ocurrido eso, que se haya diagnosticado neumonía típica, sobre todo porque hay situaciones en las cuales los pacientes llegan ya con un desarrollo muy avanzado de la enfermedad a los hospitales. Y de hecho, en algunas ocasiones ni siquiera llegan al hospital. Y entonces, a veces los datos depende también de la manera en la cual en los hospitales se establezca cuál es la razón. Sin embargo, también mencionaban eso, no podrían haber tantos casos de COVID que se pudieran catalogar como neumonía típica, porque entonces sí se vería la diferencia en las estadísticas comparadas con los años anteriores. Es decir, si fueran muchos casos y se compararan con el comportamiento que ha habido en otros años, ahí sí se vería mucha diferencia en el número de muertes, por ejemplo. Entonces, claro. Incluso con eso que mencionaban de las fake news, no sé si haya otros países en el mundo como aquí, que incluso hay páginas que están destinadas a validar si la información es correcta o no. Desde el año 2018 y hasta la fecha, hay páginas donde uno puede verificar si las informaciones que aparecen en los medios o en las redes son correctas. Y en particular la del COVID, verificaron que era falsa. Incluso ya después de que se hace ahí el estudio, daban, por ejemplo, como detalles lo que ocurrió en un hospital en Toluca, me parece, en el Estado de México, de que habían habido, una funeraria decía que había habido más de 70 casos de muerte por neumonía. Entonces el mismo gobierno del Estado de México salió a mencionar que esa información no era cierta. Entonces, que haya más casos de los que se espera de neumonía típica, yo no creo que haya tantos. Que haya situaciones donde se diagnostique con neumonía típica otras enfermedades, podría ser. Pero no creo que se haga con la intención de ocultar los datos, porque como mencionábamos, al final lo que se cuenta es la cantidad de muertos, ¿no? Por ejemplo, ya sea por COVID, por neumonía típica, por influenza, por cualquiera de las enfermedades respiratorias.
Y si hubieran muchos casos de neumonía típica, entonces se vería en la cantidad de fallecimientos que habría en esta temporada. Que también cada año, pues en esta temporada, la influencia estacional también pues tiene varios fallecimientos en todo el mundo. Ok, pues bueno, ¿quieres leer la pregunta o bueno, ahí la tenemos? Los datos de las fechas de mayor cantidad de contagios y el posible fin de la contingencia es una gráfica de propensity score matching. ¿Qué datos son los que se usan para generar estas simulaciones? Para lo de la estimación, bueno, en base igual al estudio que presentaban ayer, por ejemplo, consideraban en principio pues el modelo que han estado empleando para estimar el comportamiento del desarrollo de la epidemia. Pero hay un dato importante que también se presentaba en el estudio, que era información sobre la movilidad. Por ejemplo, si se investigan ahí en los datos, en las gráficas que presentaron, un elemento importante también era el porcentaje de movilidad que había disminuido por estado. Y de hecho se hacía un análisis en todos los estados. ¿En base a qué? Pues, por ejemplo, en base a la información que se tiene en Facebook y que se tiene en Twitter. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta esos índices de movilidad, el comportamiento que se ha dado ahorita en términos de cómo ha ido aumentando la propagación y la estimación que se hace en base al modelo matemático que empleaban, es que ellos daban una fecha estimada en la cual se podía obtener la mayor cantidad de contagios. De hecho, en el modelo matemático que se emplea, sí se puede obtener una estimación de una fecha probable. Entonces, se hacen análisis de toda esa información, no sé si es únicamente de la gráfica de propensity score matching. Yo no he podido investigar el estudio técnico del trabajo que hicieron, porque yo sí lo estaba buscando para tener también la certeza de cuál es toda la información que han estado utilizando para determinar el intervalo que han estado contemplando. Pero por lo que se ha visto en los informes, esa es la información que están considerando ahora. Ok, tenemos otra pregunta del público, entonces no sé si quieras ponerla, Turino. ¿La lee o la leo yo? Bueno. No, dale. Ok, los datos oficiales son aproximaciones, por lo tanto deben existir escenarios muy positivos y muy negativos. ¿Sería más adecuado presentar la media de estos valores? Sí, generalmente lo que han hecho es como que ver distintos escenarios. Incluso a veces los resultados que presentan es exactamente así como una estimación. De hecho, esto viene acompañado con otra de las fake news que se van a presentar. Sí, tiene relación, por ejemplo, con otra de las noticias. No sé si gustan, podemos avanzar y ahorita podemos contestar esta pregunta. Y les puedo dar más detalles, por ejemplo, en base a qué información y en base a qué datos en el modelo se puede hacer una estimación diferente. Y pasamos a la siguiente entonces, ¿no? Ok, ¿quieres comentar algo, Miguel, o empieza Iván? Bueno, si quieren comienzo haciendo un comentario. El confinamiento por supuesto que va a tener, supongo que por las repercusiones económicas y sociales que pueda haber por tomar esas medidas, ¿no? De freno económico tan abrupto. Pero desde el punto de vista epidemiológico,
se está tratando de generar pues la propagación por contactos humanos, ¿no? Hacia estar generando una mayor, no sé, incrementando el problema por no obedecer los confinamientos, por estar, evitando pues las recomendaciones por los expertos de la salud. Me parece incluso que el Estado de México, no sé si en Ecatepec, parece que todo está como si nada hubiera pasado, no hay mucha interacción entre entre mucha gente, no exponiéndose pues a posibles riesgos de contagio. Entonces, esto de la crítica, pues no sé si no se estén tomando los valores que reportan las naciones de muertes, de la morbimortalidad que se da por el virus. Pero en teoría, pues si se reporta por un medio oficial, pues nosotros no sé si será correcto que estas cifras las estemos ignorando. Entonces el confinamiento busca eso, ¿no? Y tratar de evitar el contagio en masa y poder estar agravando o poder estar generando todavía que las cuarentenas sean pues tomadas con un lapso de mayor cobertura. Bueno, en ese sentido es lo que se está promoviendo y los expertos así lo han validado. Entonces, sí se recomendaría seguir pues la indicación del hacinamiento hasta que no haya detalles o información que sea validada para frenar o no una cuarentena. Tenemos que seguir escuchando a los expertos y sus recomendaciones, por supuesto. Estimado Iván. Sí, tiene toda la razón, Miguel. El problema con la propagación es que se da de manera muy rápida. De hecho, a lo mejor convendría platicar rápidamente, por ejemplo, sobre el modelo que han estado usando más o menos para estimar el comportamiento de la propagación. El modelo, bueno, hay distintos modelos matemáticos que tratan de explicar el comportamiento del fenómeno. El más utilizado y al cual se ha hecho más referencia durante toda esta pandemia es un modelo que se conoce como SIR, o el modelo SIR. El nombre de SIR es por las iniciales de los elementos de la población que se analizan. El S corresponde a población susceptible, el I a población infectada y el R a población recuperada. Entonces, de hecho, este modelo matemático fue desarrollado entre 1927 y 1933, y no fueron matemáticos, fue un ingeniero químico, me parece, de apellido Kermack, y un general de apellido McKendrick. Entonces, lo que ellos trataban de estimar era cómo podían establecer el comportamiento de una propagación de una epidemia o en esta situación de un problema de este estilo, tomando como referencia esos tres elementos. O sea, primero, la población que es susceptible a contagiarse, la población que se infecta y la población recuperada. Hay ciertos elementos importantes a considerar en el modelo. Por ejemplo, hay una característica: si ustedes suman la población susceptible, la infectada y la recuperada, siempre nos da la población total. O sea, ese es un supuesto del que se parte, que todos tenemos que estar en algún momento en alguna de esas tres características. Otra condición que se contempla, por ejemplo, es que nunca va a cambiar esa condición. O sea, como que no se toman en cuenta los nacimientos y las muertes. Siempre vamos a manejar la misma cantidad. Y entonces lo que hacen en base a eso es estimar cómo cambiarían, bueno, definiendo a las tres como funciones que cambian con el tiempo, estimar cómo cambiarían dependiendo de la interacción que hay entre estos grupos de la población. Entonces resulta que en matemáticas eso lo que nos lleva es a estudiar lo que se conoce como ecuaciones diferenciales y en particular sistemas de ecuaciones diferenciales. Para verlo de una manera simple, por ejemplo, cuando nosotros en la secundaria o la prepa aprendemos a resolver ecuaciones algebraicas, lo que hacemos es tratar de establecer pues una relación que hay o una ecuación que involucra incógnitas que queremos obtener. Entonces es lo que nos enseñan a hacer desde el nivel básico. Eso mismo se puede hacer, pero ahora pensando en funciones, y no solo en funciones, sino en el comportamiento de estas funciones, que es al final es la información que nos dan las derivadas o las razones de cambio. Entonces aparecen las ecuaciones diferenciales.
Las ecuaciones diferenciales lo que nos dice son ecuaciones que involucran funciones, y entonces lo que queremos es resolver una ecuación, es encontrar una función, así simple y llanamente. Sistemas de ecuaciones, también lo vemos en la secundaria, es lo mismo, pero ahora con 2 o más ecuaciones. Bueno, se puede plantear lo mismo ahora con sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la idea de estas ecuaciones? Que nos digan cómo va aumentando, por ejemplo, la cantidad de población que es susceptible, o cómo va disminuyendo en este caso, cómo va aumentando la población infectada, o cómo va disminuyendo, y cómo va aumentando y disminuyendo la población recuperada, en el entendido de que la relación que haya, la interacción que haya entre estos elementos va a provocar que, por ejemplo, una aumente o la otra disminuya. Entonces, es un modelo que en realidad es interesante porque sí nos dice, por ejemplo, que podemos estimar cuánta población va a pasar de ser susceptible a ser infectada. Y al revés, cuánta población va a pasar de ser infectada a ser recuperada. Claro, hay unos indicadores o unos índices que se conocen como tasa de transmisión y tasa de recuperación, que esencialmente esa lo que nos dice es qué tan rápido la población pasa de ser susceptible a ser infectada o de ser infectada a ser recuperada. Entonces, lo interesante es que ahí, como mencionaba Miguel, sí es importante ver qué tanta interacción hay entre unos y otros, y dependiendo del grado de interacción que hay, se puede ver qué tan rápido podría propagarse la infección en la población. Si gustan, les comparto es un pequeño programa que desarrollaron en GeoGebra, y para que nos demos una idea de más o menos qué es lo que entonces está pasando cuando nos dicen que estamos encontrando nuestra curva de crecimiento o nuestra curva de infección. A ver, déjenme ver si me permite. Claro, Iván. A ver, no sé si se vea esta ventana. Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Sí. Si lo que aparecen ahí en realidad sería ya la solución. Lo que está a la derecha es lo que les mencionaba. S presenta la población susceptible, o sea que está en posibilidades de infectarse, y representa a los infectados, que sería la curva roja, y R representa a los recuperados. Y si se ven aquí arriba, hay dos numeritos que se llama el factor de transmisión o la tasa de transmisión y la tasa de recuperación. Entonces, dependiendo de cómo cambie esta tasa, pues podemos ver qué es lo que está pasando con las gráficas. Por ejemplo, lo que podemos ver en esta imagen que les presento es que los recuperados aquí, la cantidad de recuperados crece muy rápido, y los susceptibles, pues en algún momento se quedan en una cantidad casi constante, mientras que los infectados son muy pocos. ¿Sí está bien? Y eso es por el valor que toman los factores. Sin embargo, por ejemplo, si viéramos que la recuperación es muy poca, los infectados son esencialmente todos. O sea, si hubiera un factor de recuperación menor, eventualmente todos nos enfermaríamos, y todos los que eran susceptibles pasarían a ser infectados. Entonces, un elemento importante es el factor de recuperación, pero si ustedes se dan cuenta, una pequeña variación hace que las curvas cambien de manera brusca. O sea, la curva que nos interesaría a nosotros sería la curva roja, porque esa nos diría qué tan rápido crecería nuestra curva de infectados. Por el contrario, si nos fijamos en el factor de transmisión, también. Si modificamos el factor de transmisión, el hecho de que nuestro factor cambie poquito provoca que nuestra función se altere demasiado. Entonces nosotros quisiéramos un factor de transmisión muy pequeño para que nuestra curva no tenga un pico tan alto, mientras que un factor de transmisión muy grande haría que eventualmente y en un tiempo muy corto la cantidad de infectados fuera mucho mayor, hubiera seguramente sí recuperados dependiendo del factor de recuperación, pero esta es la gravedad, esto es lo que se trataría de evitar, que en muy poco tiempo la cantidad de infectados fuera muy grande. Entonces, muchas de las acciones que se han hecho están encaminadas a considerar el factor de transmisión, o sea, evitar que nuestro factor sea muy grande para que entonces esa curva pues pueda ser pues más fácil de atender. Bueno, lo referente al número de infectados.
El detalle es también el factor de recuperación, porque eso, también como mencionaba Miguel, depende de las características de la población. El hecho de que en México, por ejemplo, haya una cantidad muy grande de mexicanos que tienen hipertensión, tienen diabetes o tienen obesidad, hace que nuestro factor pueda ser diferente al de otros lugares, y eso también puede determinar el comportamiento de la curva de infección. Entonces, esencialmente esta es una manera de ver que un pequeño cambio en el factor, o sea, el buscar modificar el factor en un valor pequeño, sí puede hacer que el comportamiento cambie sustancialmente. Ok, es lo que llamaríamos, lo que está llamando lo de aplanar la curva, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo que se está buscando es eso, que las acciones que se puedan tomar traten de evitar que el factor de transmisión sea muy grande. Entonces, en algún sentido, el hecho de que no haya interacción o que estemos pues menos las personas en condición de infectarnos y de infectar a más gente, permita que esa curva se pueda aplanar cada vez más. Entonces, en ese sentido, es cuando, en base a estos modelos, se puede estimar con la información que se tiene, con el comportamiento que ha habido en la movilidad por estados o por ciudades, qué tanto se ha logrado modificar esa tasa que podría significar que haya un contagio mayor o menor en un intervalo de tiempo correspondiente. Hay una pregunta del público, ¿no? Creo que queda muy ad hoc de esto. Ahí está. ¿Se puede erradicar este virus o solo se controla su propagación? ¿Es algo que tendremos que vivir en adelante? Miguel, no sé si quieras empezar. Claro. Sí. Es interesante, es una pregunta maravillosa. Aniquilar un virus implica entenderlo bien. En sí, un virus es una partícula, no es algo todavía que podemos considerar como vivo, no cumple con todas las características de vida. Entonces, ¿cómo podemos matar algo que no está vivo, no como tal? En teoría, todos los virus que entran en contacto con nuestro cuerpo, prácticamente siempre siempre va a permanecer ciertas trazas virales en nuestros cuerpos. Solo que tenemos algo que se llama el sistema inmunológico, que prácticamente va a usar herramientas moleculares y celulares para que no haya una replicación que pueda conllevar a enfermedad o un riesgo de contagio, ¿no? En este caso, en nuestro cuerpo va a quedar un vestigio y una memoria inmunológica que refiera que nosotros tuvimos contacto con todos los patógenos, en este caso los virus como tal. No sé si han visto, por ejemplo, en los cuellos que ciertas personas tienen verruguitas. Esas verruguitas son ocasionadas también por virus. Entonces es un virus que vive con nosotros prácticamente, que puede generar alguna que otra alteración, pero si yo soy inmunocompetente, si a nivel bioquímico yo tengo toda la fortaleza enzimática y molecular a todo lo que da, pues pese a que haya ciertas trazas de virus, prácticamente los cuerpos van a poder estar controlándolo, ¿no? Y teniendo una vida normal. Entonces, de que se pueda erradicar, prácticamente es como quitar a un virus del planeta como tal. Eso nadie lo ha verificado a ciencia cierta, pero sí lo que podemos hacer es tratar de que sea controlado a través de vacunas, de nuestros sistemas inmunológicos fortalecidos, y que esté en una expresión mínima, que sea incapaz de estarse propagando entre los humanos nuevos que va a estar llegando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, erradicar a los virus sí, por supuesto que se ha hecho. Hay otros virus que ya no causan problemas, pues, en el planeta, porque ha habido estrategias correctas de vacunación y de investigación biomédica para poder resolverlo, ¿no? Para poder estar, pues, brincando esa frontera que puede estar ofreciendo el virus como tal. No sé si Iván tenga algún comentario. Sí, exactamente como dice Miguel. De hecho, si uno investiga los datos de la influenza, en la Secretaría de Salud y en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el virus H1N1 ya forma parte de los virus de los cuales la gente se infecta cada año. Claro, a lo mejor no en la gravedad del año 2009,
Y seguramente eso va a pasar con el COVID-19, que pues va a ser un virus que igual pues va a aparecer de manera ocasional dependiendo de las temporadas del año. El problema es ese justamente. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Pandemic, donde platican eso que menciona Miguel, el hecho de la dificultad de poder encontrar una vacuna contra la gripa, por todas las variantes que puede tener. De hecho, mencionan de estudios donde llevan años tratando de obtener una vacuna y pues no han logrado obtener los resultados aún. Y al menos ahorita pues estaban cerca, pero todavía no se tenía un resultado donde ya se pudiera establecer. Entonces, sí, en ese sentido, pues al menos para las cuestiones del análisis de información, pues sí, cada año van a estar apareciendo casos y lo que se espera es eso, que cada vez sean pues situaciones más controlables que ahora. Y bueno, ahorita que lo menciona, sí. No, sigue. Tenía una pregunta para ustedes. Perdón. Sí, solo un comentario breve, ahorita que lo menciona Iván, es curioso, hay hipótesis que indican que coronavirus ya había estado circulando entre los humanos, sí, pero que no lo habíamos notado porque no se había buscado de una forma intencionada, ¿no? Recuerden que los virus tienen esa cualidad porque tienen, es que es curioso, no están vivos como tal, pero tienen un genoma, tienen una nueva versión del virus y prender, ¿no? Un proceso ahí de infección tremenda. Seguramente puede ser que esto haya sucedido con coronavirus, ¿no? Que de repente el simple hecho evolutivo del virus de un cambio pudo generar un proceso infectivo tremendo en masa que agarra descuidados a los humanos, ¿no? Como el tigre de Santa Julia, pues ahí que nos toma a todos por sorpresa. Pero sí, o sea, son hipótesis que están circulando, pero como no se había hecho una investigación intencionada previa, pues no podemos dejarlo más que ahorita en una hipótesis como tal, ¿no? Acerca del comentario que mencionaba Iván. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el comentario de Hugo de hace rato. ¿Y ustedes qué, por ejemplo, qué piensan de las personas que no son los antivacunas, ¿no? Los que están haciendo generaciones de que no se están vacunando y que también gracias a ello están viniendo de nuevo las enfermedades que según esto ya están un poquito más controladas, ¿no? Y bueno, y que se vuelven más fuertes porque tienen como un cambio, ¿no? Por lo que entendí de esto. Ok, Iván, no sé si quieras comentar o Adelante, ahorita Miguel. Adelante. Sí, ok, interesantísimo, ¿no? La visión antivacunas. Híjole, es un tema bien complicado. Muchas de las... los humanos, a final de cuentas, somos una especie y en términos, supongamos, de evolutivos, pues todas las especies están sometidas a retos, ¿no? En este caso se le llama presiones de selección natural. Tal vez ustedes ahorita por este terror generalizado podamos estar viendo a estos virus como una obra demoníaca del diablo, pues que ahí anda matando a muchos humanos. Los mamíferos todo el tiempo tienen que estar enfrentando a los virus, a los patógenos y estar confrontando batallas y poder estarse pues resolviendo, es decir, esas presiones de selección natural se hace con la intención de seleccionar las mejores pozas génicas que deben permanecer en una población, es decir, los mejores diseños pues de la especie que deben permanecer. Una cosa que los humanos han hecho con las vacunas es tener herramientas más poderosas para ganar esas batallas, ¿no? Para enfrentar esas presiones de selección natural. El simple hecho de que mi cuerpo reconozca parte de un patógeno sin que me haga daño, eso promueve que el cuerpo esté preparado para cuando lo confronto de una manera en el campo de batalla, ya tenga una mayor ventaja molecular para poder estar ganando esta contienda, ¿no? Las vacunas hacen eso, promueven que haya una inmunidad protectora, una memoria inmunológica, para poder estar resolviendo de una forma más adecuada todos los conflictos infecciosos que nosotros vivimos, ¿no? Que ante los tacos de perro ahí del metro, no sé, todo eso terrible. Entonces, si la gente no toma, o si hay una idea antivacunas, es porque sinceramente no están siendo, o no se han documentado de una
manera adecuada. No, los conceptos de muchos científicos a través de los años, libros completos de inmunología, están haciendo a un lado. Grandes problemas para tomar esas vacunas como tal. Sí, se frenó un poco la conversación. ¿Sí me escucharon? Lo último falló un poquito, pero la mayoría sí se escuchó, creo, ¿no? Ok, entonces solo para cerrar, las vacunas son necesarias para hacernos más inmunocompetentes y ganar las batallas ante los agentes infecciosos. Si no tenemos esa herramienta, el riesgo de perder la infección es mucho mayor. Ok, ¿quieren pasamos a la última para ya ir cerrando? Pues de hecho, Iván ya nos lo explicó. Ya, ok, Era entonces... lo del CIR, ¿no? Lo que nos había explicado. Así la ponemos. Sí. A ver. Espérame tantito. Aquí está. ¿Listo? Ahí está. Pues ya nos lo había explicado, ¿no, Iván? De este modelo, ¿no? Sí, lo que pasa es que generalmente cuando se presentan modelos matemáticos como en el que se basan los estudios de la propagación, uno debe tener claras cuáles son, por ejemplo, las variables del problema o a lo mejor los factores que nos interesa manejar o que aparecen como constantes. Lo que sí ocurre en realidad, y es, revisando la noticia, sí menciona el científico, es cuál podría ser una posible situación en caso de que se tomaran medidas de cierta forma. Por supuesto, si se toman acciones distintas a las que se podrían tomar, sí eso podría provocar que se viera rebasado en los meses que mencionaba. Porque de hecho en otro documento mencionan, en alusión al mismo científico, que él presentaba 3 posibles escenarios para México. Y entonces decía las situaciones que se podrían presentar. Una de ellas es la que mencionaban en el texto, o sea, que sí podría ser rebasado y en muy poco tiempo. Y eso es posible, pues basta verlo con Estados Unidos. O sea, ahorita la situación en Estados Unidos ha llegado a ese grado, que en un instante de tiempo muy corto, el número de infectados creció de manera muy grande. Es más, en las estadísticas que presentan de cómo se propagó el virus, se puede ver que es casi una línea vertical, o sea, es un crecimiento demasiado grande. Entonces, que se pueda haber rebasado, sí, pero de hecho manejaban que hay 3 posibles escenarios. Uno de esos sería que estuviéramos rebasados en el número de casos con respecto a las condiciones actuales de los sistemas de salud, pero mencionaba que otro posible caso es que pasara, por ejemplo, lo que ocurrió en China, que fueron muchos casos, pero en poco tiempo se logró resolver el problema, igual por las acciones que se tomaron en ese momento. O en otra situación también mencionaban, por ejemplo, lo que pasó en otros países como Corea, ¿no? Corea es un caso excepcional porque ahí el crecimiento no fue tan grande, o sea, empezó a propagarse el virus, pero llegó un momento en el que ya no aumentó como se aumentó en otros países. Entonces, eso sí se puede estimar con los modelos, claro, jugando con las variables, jugando con los coeficientes, y en base a la información que nos permita estimar el valor de esas tasas con las que se establecen los resultados, poder determinar valores probables y fechas probables. Entonces, a lo mejor no es que fuera como tal una información falsa, pero lo que sí es que a lo mejor estuvo presentada de una forma tendenciosa, sin indicar que esa podría ser una situación posible en caso de que se dieran ciertas acciones, pero no eso implica que vaya a ocurrir de manera 100% segura. Ok, pues bueno, creo que toda la plática fue muy enriquecedora y creo que queda en que pues la gente se informe y que no comparta la información de
luego, ¿no? Como estas cosas de ayuda también hacia vía telefónica o que des ciertos números de tu tarjeta o cosas así porque el gobierno ciertas cosas. Entonces, creo que es importante que la gente se llegue a informar, llegue a ser crítico sobre cualquier noticia que llegue a tener. Y pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Iván, Hugo, Victorino. Pues les recuerdo que el lunes a las 5:30, me parece, voy a dar una pequeña visita guiada de mi taller aquí en mi espacio, entonces ojalá que puedan acompañarnos al público para que vean también como parte del proceso de lo que se está realizando, y también espero que para esa fecha ya esté el reto que el doctor Miguel nos hizo. Ya estoy haciendo como el reto ahí, hice mis frascos y todo, entonces pues bueno, no sé si Iván tenga como algo más, Miguel, Hugo, Victorino. Bueno, o sea, a mí me quedaron pendientes los retos la última vez, Luis, perdón, pero para compensarlo, ya no te traje uno, te traje dos, o sea, para ponerlo. Okay. A ver. Bueno, en realidad son dos problemas que tienen que ver también con situaciones que han generado un poquito de discusión. Una de ellas tiene que ver con las pruebas rápidas. Entonces, lo que te voy a compartir es un estudio. De hecho, ese problema de las pruebas rápidas es un problema que se ve en un curso de probabilidad. De hecho, generalmente no se presenta en un curso, pero en algunos textos de probabilidad de los cursos de los primeros semestres viene como un ejercicio que podría parecer pues de interés en aquellos momentos, pero ahorita resulta ser más interesante de lo que podría pensarse. Entonces, por ejemplo, la invitación es para que lean el artículo, bueno, te lo comparto, pero lo comparto con todos los que gusten, y ahí hace una explicación de la probabilidad, por ejemplo, de que las pruebas rápidas sean efectivas, que es uno de los elementos que también ha generado muchas noticias falsas o ha dado información en distintos sentidos. Entonces, ahí la explicación, o al menos el resultado que se busca obtener, es meramente matemático. O sea, hay algo que en los cursos de probabilidad se conoce como la regla de Bayes, la regla bayesiana, y a partir de esa formulita se puede estimar una probabilidad. La idea es que, al menos en base a esa información, se pueda ver que la probabilidad efectivamente de que nos diga que estamos enfermos, si no lo estamos, es muy baja. Al menos en base a los datos que marca la teoría de la probabilidad. Claro, hay otros factores que ya se tendrían que involucrar para que el estudio fuera más correcto. Pero entonces el primer ejercicio sería ese. Y el segundo tiene que ver también con la relación que hay entre las pruebas realizadas y el número de casos totales que hay en todo el mundo. De hecho, si me permiten, les voy a compartir un video que me compartió un colega del campus, el profesor Gibran, que él lo hizo en base a datos estadísticos que se presentan en las redes. Y, por ejemplo, lo que hace este video es establecer la relación o tratar de ver si existe una correlación entre el número de pruebas realizadas y el número total de casos. O sea, si el hecho de que haya más pruebas implica que efectivamente hay más casos o no. De hecho, el sentido común podría hacernos pensar que sí, ¿no? O sea, si hacemos más pruebas, seguramente sabremos que más gente está contagiada. Entonces, a ver, si me permiten rápido, se los comparto. Sí, claro. A ver, permítanme. A ver, lo voy a poner aquí para que lo podamos ver. Hace ratito sí lo compartí. Nada más permítanme, si no ya después se los comparto de otra forma. ¿Se ve? Perdón, ¿sí se ve el video? ¿Se ve la gráfica? Sí, ya. ¿Sí se ve la gráfica? A ver, entonces, lo que presenta esta gráfica en base a los datos, de hecho son datos reales que se han compartido con la Organización Mundial de la Salud, es un comparativo entre el total de casos y el total de pruebas.
Entonces, el ejercicio esencialmente es que yo te comparta, Luis, los datos y usando, por ejemplo, Excel o algún otro programa estadístico, establecer si existe un coeficiente de correlación entre ambos, donde el coeficiente de correlación lo que nos indica es que si el número es mayor, bueno, es cercano al 1, la correlación es muy alta, donde 1 significaría una correlación perfecta. 0 significa que no hay relación y, bueno, y es una correlación positiva, es decir, que si aumenta una variable, la otra también aumenta. Si la correlación nos da -1, también es perfecta, pero se dice que es negativa porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, les presento el video y ya les digo cuál sería la idea. Ok. Entonces la idea sería la siguiente, bueno, el ejercicio sería, yo te comparto la base de datos, o sea, los datos que presenta la página de la OMS, y la idea es que usando las herramientas estadísticas de Excel, de hecho Excel lo hace de una manera no muy complicada, veamos si existe una correlación entre ambos factores. Y ya ver si efectivamente el hecho de que hubiera más pruebas nos diría que en realidad pues sí debe haber más casos. Ok, perfecto. Pues sí, pues mándame los archivos y igual estaría padre que lo compartas en las redes de este video para que, pues bueno, también el que quiera hacerlo, pues también lo pueda realizar, ¿no? Ándale. Pues bueno, creo que damos terminada esta sesión. Creo que estuvo muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Iván, Hugo, Victorino. Pues bueno. Gracias. Sería todo, ¿no? Que tengan buen fin de semana y pues nos vemos el lunes ahí en tu estudio, Luis. Claro que sí. ¿Vale? Hasta luego, que descansen todos. Hasta luego, chao. Un abrazo, chao. Chao. Todos.